Bueno, bienvenidos a BetNebuA. Esta es la clase de el Enneagrama. Vamos a repasar un poco en qué se basa el Enneagrama y para eso necesitamos traer tres temas importantes. El primero es ley de tres, el segundo es ley de octava y el tercero es constelaciones. Muy bien, entonces rápidamente, ¿qué nos dice la ley de tres? Un poquito, Mijael. La ley de tres, nos explica que hay diferentes energías, ya sea activa, pasiva y neutra. Perfecto. Muy bien, entonces lo que nos dice la ley de tres es que todas las cosas se manifiestan con una luz, un recipiente, ¿ok? Y que no hay casualidades, sino que todo se manifiesta de acuerdo a esta ley. En general, si no hay un recipiente, no hay un receptor, entonces no se activa tampoco la triada y las luces siempre están buscando llenar el recipiente. Entonces, esta triada va a depender de los recipientes que nosotros creamos y de la fuerza neutra que permite que las dos partes puedan comunicarse, puedan estar interactuando, más que comunicarse es interactuar. Entonces, entender la ley de tres es entender que también hay opuestos y hay también atracción, ¿sí? Entonces, ese es el primer fundamento con el cual vamos a dibujar el enneagrama, ¿ok? El segundo fundamento es la ley de octava. ¿Qué significa la ley de octava? Antonio, repaso de ley de octava. ¿Qué es la ley de octava? La ley de octava son ciclos de la vida. Siempre la vida tiene estos ciclos cada cierto tiempo, o yo lo identifico cada que hay, eh, nosotros en nuestra vida tenemos un ritmo que va fluyendo eh, siempre, constantemente. Hay un punto en el que se rompe ese flujo y pasan. Nosotros en la vida diaria lo identificamos porque rompe ese flujo y se comienzan a pasar cosas distintas a ese flujo que llevábamos. Ese rompimiento es esa ley de octava aplicándose. Siempre hay esa ley de octava. Y pues puede ser por intervalos. Puede ser por intervalos de octava. Correcto. Entonces, tenemos dos tipos de intervalo. Tenemos el intervalo cuantitativo y el intervalo cualitativo. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que entender es que la vida no es lineal. Cuando una persona dice, yo quiero emprender un negocio, o yo quiero abrir no sé, mi restaurante, o quiero abrir mi tienda, inicia con mucho ímpetu y lo normal va a ser que 6 meses después no quiera saber nada de tiendas y ya diga, no, ya mejor no abro, no hago nada, no abro. Lo normal es que una persona inicie con mucho ímpetu una relación y después diga, no, este tipo no lo quiero, o esta mujer me mete en problemas. O sea, que esté en contrario. O al revés, esta persona no la quiero, y después diga, no, pues pensándolo bien, no es tan malo o no es tan mala, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma octava te va a voltear. ¿Sí? Entonces, son puntos de inflexión. Esos puntos de inflexión son parte de los ciclos en general de la vida y son de la misma naturaleza. Entonces, una persona que piensa que llegar del punto A a B de línea recta es simplemente un salto, no es así. De hecho, llegar de A a B te implica muchos intervalos para poder llegar lo más rápido posible. Y esos intervalos son los que vamos a empezar a profundizar o los que empezamos a profundizar en el estudio de la ley de octava, ¿no? Para repasar un poco del tema de la ley de octava, los puntos más importantes es saber que los avances y la interconexión solo suceden en los intervalos y no en otro momento. Es decir, que no puedes cambiar esta misma ola de mar, pero seguro que puedes correr alrededor de la playa cuando cuando el agua se recoge de la arena, ¿no? Entonces ese es el momento donde corres en la playa, es un intervalo. Y el otro intervalo es si quieres agarrar agua, ok, entonces agarra una cubeta y espera a que la ola meta el agua, pero después tienes que levantarla porque después la ola misma va a jalar de nuevo el agua, ¿no? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres agua o quieres secarte? ¿No? Entonces tienes que saber identificar los dos tipos de intervalo. Dijimos que cualitativo y cuantitativo, que paradójicamente pueden ser como los cambios químicos y físicos en la materia. O sea,
Los cambios físicos solo cambia la geometría y la estructura de la cosa que estamos cambiando, pero los cambios químicos ya no se pueden revertir normalmente y cambian la esencia y la estructura de la materia. Entonces, por lo tanto, tenemos estos dos tipos de intervalos en general y esto es la ley de octava. Última cosa para repasar la ley de octava y entrar de lleno en enneagrama. ¿Qué característica tiene un intervalo que sabemos que se está dando o que está por darse? Mijael. Empiezan a suceder cosas extrañas o que no son normales en tu día a día. Así es como empiezas a saber que va a existir un intervalo, ya sea cualitativo o cuantitativo. The mechanics, diríamos en inglés, o la mecánica de por qué sucede esto, es porque se alinean portales energéticos de tu pasado y tu futuro. Entonces, como se alinean se traslapan en ese momento, entonces se genera un influjo energético distinto y empiezan a generarse eventos fortuitos a tu alrededor que normalmente no se generarían en una rutina continua, ¿no? Entonces, cuando se abren esos portales, empiezan a suceder ese tipo de eventos a tu alrededor. Y es cuando sabes que hay un intervalo y donde tienes que conectarte con la energía de tu futuro y de tu pasado para jalar lo que tú necesitas, incluso en otras vidas, ¿no? O sea, es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que estar atento a esos intervalos porque es el único momento, escuchen bien, el único momento donde realmente avanzas. Todo lo demás no avanzas. Crees que avanzas, crees que estás progresando, crees que estás creciendo espiritualmente. No es, es mentira. Lo único que estás haciendo es entrenando para subirte al ring. Pero Rocky Balboa contra el ruso solo gana en ese minuto, en esos 3 minutos del ring. No hay otro momento. No, no, aunque él sienta que está poniendo esfuerzo, no es que esté ganando, ¿no? Le está pegando un bistec nada más ahí, que está colgado. Entonces no es realmente un intervalo. Bueno, con estos conocimientos y con este repaso tan importante, vamos ahora sí a dibujar el enneagrama. Entonces, el enneagrama es un enneagrama babilónico. Esto quiere decir que el registro más antiguo que tenemos está en Babilonia y se dio cuando uno de los reyes, Nabucodonosor, y su ancestro, quiso ser inmortal. Entonces, ¿qué hizo? Trajo a los sabios de todos los pueblos. Y entonces dijo, bueno, yo quiero ser inmortal, voy a traer a todos los sabios. Entre esos conocimientos, como compilación, pues trajo este diagrama de aquí, que pues básicamente trabaja por triadas y es la unificación de 3 triadas, es decir, 3 veces 3, que también lo hemos visto, que se menciona por ahí en algunos pasajes de la Biblia, 3 veces 3, y lo vemos también en varias doctrinas, por ejemplo, masónicas, Rosacruces, etcétera. Entonces, el 3 veces 3 aparece muchas veces. Este es el 3 veces 3. Aquí hay la primera triada, ¿sí? Y ahora voy a dibujar, digamos, las formas primordiales. Esto representa en sí la influencia que recibimos nosotros de los planetas, que concretamente representa lo que en Kabbalah se llama Zeir Anpin. Zeir Anpin se refiere al rostro alargado, se le llama, por así llamarle, y así lo llama la Kabbalah. Este rostro alargado se refiere a la concatenación que recibimos de influjo cósmico que viene desde Saturno, de todas las constelaciones que hay alrededor, de todos los, vamos a llamarle, espacios galácticos que hay, y la influencia cómo pasa a través de Saturno, después pasa a Júpiter, y posteriormente, digamos, es una concatenación energética que los sabios estudiaron y finalmente llega hacia la Luna, y de la Luna baja a la Tierra. O sea, nuestro satélite natural no solo que es un satélite natural como lo entendemos, sino que también es un satélite en el sentido digital o en el sentido electrónico, vamos a llamarle de satélite, ¿no? Es decir, la luna, desde el punto de vista astrológico, es la que recibe todo ese influjo de todos y después lo transmite a la Tierra, ¿sí? Entonces, esa concatenación astrológica de influencia se recibe desde Saturno y va pasando por todos los intervalos, ¿sí? Entonces, acá vamos a ir poniendo a la Luna. Acá tenemos a Venus. Luego tenemos Mercurio. Ok. Acá tenemos Saturno. Ok. Y acá tenemos Júpiter.
Muy bien, y tenemos acá Marte. Muy bien. Entonces, si nosotros vamos interconectando estos planetas, nos va a quedar una figura estudiada de este estilo, ¿ok? Primero, Luna. Esto va en orden, ¿ok? Luna hacia Venus, ¿ok? Después, Venus hacia Mercurio. Después, Mercurio hacia Saturno. Luego, Saturno hacia Marte. Luego, Marte hacia Júpiter. Y luego, Júpiter hacia la Luna. Ahí quedó. Si se dan cuenta, se dibujan tres triángulos, otros dos triángulos, ¿ok? De este lado y de este lado. Y esta figura, seguro la han visto, desde la Academia de Policía hasta en muchos lugares donde, pues obviamente, en sus orígenes hubo gente de conocimiento que esta figura, pues, le llama la atención, ¿no? Evidentemente, o la estudió, o la conoce, etcétera. Hay dos tipos de enneagrama. Uno se ha vuelto muy popular en los últimos años y es el enneagrama de Claudio Naranjo. Yo desconozco de dónde Claudio Naranjo sacó el tema o lo desarrolló para los tipos humanos. Él propone que hay 9 tipos con sus subtipos, pero no es propiamente el enneagrama original babilónico. Lo que estudiamos aquí es el enneagrama babilónico y después yo estoy abierto también a estudiar después el de Claudio Naranjo y ver cómo lo conecta con ley de 3, ley de octava y cómo de alguna manera lo explica a su manera y cómo innova el enneagrama babilónico. De entrada, este es el enneagrama que vamos a ver aquí en Bernabéu y vamos a decirlo así, este es nuestro enneagrama, ¿ok? Lo menciono por si buscan bibliografía al respecto, pues no se confundan, ¿sí? Está el enneagrama de Claudio Naranjo con números y está el enneagrama planetario. Aquí tenemos al Sol, ¿ok? Y hay un tercer tema que teníamos que ver, que es el tema de las constelaciones humanas. ¿Ok? Antonio, si nos puedes ayudar un pequeño repaso de qué son las constelaciones humanas para entrar de lleno ya en el tema de enneagrama. Sí, claro. Las constelaciones humanas nos dice que todo el tiempo estamos haciendo grupos o pertenecemos a un grupo, dependiendo de el nivel de vibración o nivel humano o incluso de las condiciones en las que estemos, armamos grupos. Es decir, nosotros ahorita justamente estamos haciendo una constelación de un grupo que queremos ser fundadores. Y como eso hay grupos de trabajo, incluso en la oficina se ve en las mismas colonias o comunidades, se juntan distintos grupos de personas que llevan un mismo fin. Esas serían las constelaciones. Y pues bueno, van a variar dependiendo del estado de conciencia de cada persona también y de los grupos. Voy a ajustar algunas cosas que mencionaste. La primera es que los grupos eh, tiene que ver mucho más con la influencia planetaria que con el nivel de conciencia. Es decir, tú puedes tener un nivel de conciencia altísimo, pero si naciste marcial, pues te van a traer los y las venusinas, inevitablemente. Luego que tú seas consciente de eso y logres entender que esa influencia es una influencia natural, es otra cosa. Pero de entrada, las constelaciones humanas, lo primero que hay que entender es que así como hay constelaciones en el cielo, hay constelaciones en la tierra. Entonces, en el cielo vemos estrellas que nosotros les dimos forma, ¿no? Pero no es que les dimos forma, sino que entendimos la influencia y después, digamos, los ancestros para capturar eso, pues formaron la figura mediante la cual en el futuro, al entender, por ejemplo, el toro, ibas a entender la influencia de Tauro, ¿no? No es que realmente forme un toro, o sea, la verdad ni parece toro, y así con constelaciones, o sea, Virgo no parece una virgen, ¿me entiendes? O sea, es muy tonto pensar que realmente estuvieron ahí armando figuritas, no, es un tema de conocimiento y que a partir de ciertos arquetipos puedes conocer la influencia de esa, desde Mazdal, de esa constelación. Luego, aquí abajo, cada uno recibe una influencia planetaria en su interior y esa influencia planetaria
Eso es lo que le hace a la persona tomar decisiones porque tiene un tipo de centro magnético y un tipo de energía. Esta energía la obtuvo tanto de la influencia de los dos principales astros que lo influyeron, que son sus padres. ¿Sí? Eso es básicamente. Y después, mientras va desarrollándose de los 1 a los 7 años, va recibiendo influencia de todos, la gente que lo rodea. Hay gente que creció con sus abuelos, recibe influencia, por ejemplo, de un planeta Marte y de un Mercurio. Y eso también le influye y lo carga. Pero de entrada, al momento del nacimiento, pues obviamente que ya trae una influencia de acuerdo a su carta astral en el momento que llega a este mundo, porque al momento que recibe el primer respiro, en ese momento es la huella primordial, ese es el sello. ¿Eh? Por eso es tan importante la hora del nacimiento. Y en qué momento del día estaba y hacia dónde apuntaba la madre cuando estaba dando a luz. Entonces, todo eso es importante. Es importante entender que entonces cada persona va a responder a un arquetipo humano. Y de hecho, las culturas antiguas, cuando hablaban de dioses, hablaban en realidad de estos arquetipos. Hablamos, por ejemplo, de Marte o en este caso, de Ares, o hablamos de Venus Afrodita, por ejemplo, o hablamos de Mercurio, o hablamos de Hermes Trismegisto, hablamos de etcétera, ¿sí? Entonces, todos estos arquetipos al final están interconectados. Todos estos arquetipos nos permiten tener un conocimiento más profundo de por qué las cosas suceden como tienen que suceder y nos ayudan a entender que estas constelaciones no tienen que ver con que una persona haga A o B o C, sino que por el hecho de poner una persona junto a otra, puede sentir atracción o puede sentir repulsión. Y sumando una tercera persona, esa interacción ya cambió. Esa es la magia y eso es lo importante entender de las constelaciones, ¿no? Entonces, por eso es tan importante entender esto. Ahora, el enneagrama nos abre la posibilidad de entender esta constelación particular que tiene que ver con los planetas, ¿sí? Después, hay otro tipo de constelaciones que se pueden analizar. Tesca mismo, la empresa Tesca, tiene ya organizada una constelación diseñada para maximizar el performance de la gente, ¿no? Y está pensada para eso, dividir por los 4 elementos, y etcétera. Pero en general hay que también conocer la influencia astrológica y conocer, digamos, el tipo de persona y el tipo de energía que maneja. Por eso estamos estudiando Enneagrama. ¿Sí? Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta aquí. David, estás muy callado. No, te estoy escuchando nada más. Solo te escucho. Todo bien hasta ahorita. Vientos. Mijael. Todo bien, un tema del cual quería aprender un poco más y me interesa mucho dominarlo. Antonio. A mí me gustaría saber cómo nosotros nos podemos identificar en esta influencia planetaria para saber si somos marciales, venusianos, lunares, etcétera. Muy bien. La respuesta es que tienes que analizar todo y te das cuenta primero que no eres. Después ves la naturaleza de tu energía y yo creo que más o menos, si te observas bien y trabajas contigo, tal vez en 1 o 2 meses de trabajo y de ver cómo son tus interacciones, vas a darte cuenta qué tipo eres. A mí me tomó 3 años. Yo medio, eh, vaya, fui medio lento, pero, pero bueno, alguna persona ya más cercana o ya con alguien de conocimiento, ya con un grupo, pues puede descubrirlo más rápido, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Ok. Primero quiero que se den cuenta que el enneagrama se divide en tres partes. Eh, Voy a usar este color. La parte superior, la parte media y la parte inferior. Ok. Entonces tenemos en la parte superior a Saturno y a la Luna. Tenemos en la parte media a Júpiter y a Mercurio. Y tenemos en la parte baja a Marte y a Venus. ¿Ok? Esta primera subdivisión del enneagrama tiene que ver con los niveles de los 3 gradientes de conciencia humana, que son Nefesh, Ruach y Neshama, o instintivo, emocional e intelectual. ¿Ok? Y son por las naturalezas que tienen cada uno de estos planetas. ¿Ok? Y si se dan cuenta y lo van a analizar,
justo tienen que ver con, o sea, las dos cosas, las dos partes de la parte izquierda y derecha tienen que ver en sus funciones. Vamos a empezar con Saturno y la Luna, ¿ok? Eh, Saturno y la Luna cumplen funciones muy similares. ¿Quién me dice por qué? Por el nivel en el que están. ¿Ok? Explica. Este, pues según lo que entiendo, ahorita que hiciste la división de niveles, pues reciben, tú estabas comentando que la Luna recibe la energía de todos los planetas. Supongo que Saturno también. Pero Saturno recibe de por fuera del sistema solar. En eso se parecen, justamente. ¿Y cuál es el único planeta con anillos? Saturno. ¿Sí? Entonces, Saturno recibe toda la influencia de todos los planetas del sistema solar y lo transmite a el sistema solar. Y la Luna recibe de todos los planetas, incluso el Sol, la influencia y la recibe y la transmite a la Tierra. Entonces, en eso se parecen los dos. Entonces, los dos tienen un poder de síntesis poderosísimo. Las personas saturninas son en general grandes analíticos. He hablado un poquito de tipo de personalidades. Sheldon Cooper de Big Bang Theory es un saturnino, ¿no? Son personas que en general tienen una constitución delgada y son altos. Es el típico nerd, ¿no? Con los lentes así como estos. Este, y bueno, están en todas las películas. El tipo intelectual, el tipo nerd, el tipo que se mete a las cosas, el tipo que es muy analítico y que está todo el tiempo aquí. ¿Por qué? Porque está recibiendo el cosmos. Entonces, Saturnino, pues cumplen una función. Y el lunar hace exactamente lo mismo, ¿no? Pero en otra etapa, en otro nivel. Entonces, su servidor es lunar. Entonces, si quieren un mejor ejemplo, pues aquí está Yoshua, ¿no? Hay otros lunares que aparecen. Está, por ejemplo, el Kingpin de Spider-Man es lunar. Está, ¿quién más? ¿Quién he dicho de lunar, Mijael? Que te acuerdes. Está, Karim de eh, Dragon Ball. este, mi villano favorito, sí, mi villano favorito es Lunar 100%, es un tipo genio, pero si se dan cuenta, su genialidad no es igual a la de Megamente, por ejemplo. Megamente es Saturnino, ¿sí? Entonces, etcétera. ¿Sí? Entonces, el tema lunar es mucho más desarrollado y mucho más hacia adentro, y el tema saturnino es como una antena. Entonces, la misma forma lo dice. Son dos maneras de trabajar con el conocimiento, son personas sumamente intelectuales y desarrolladas. ¿Sí? Y bueno, les repito, aparecen estos personajes en muchas series, aparecen en los cuentos, aparecen en todas partes, porque pues, son parte de los arquetipos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que empezar a ver? Pues simplemente ubiquen eh, normalmente a los cerebritos de los grupos y normalmente son saturninos y lunares, normalmente. Ojo, y quiero aclarar esto, hay saturninos emocionales y hay saturninos instintivos, hay lunares emocionales y hay lunares instintivos, ¿sí? Pero su modo de procesar la realidad es idéntico y lo van a ir identificando conforme vayan teniendo más experiencia en cómo se van formando estas constelaciones. Ahora, el lunar y el saturnino tienen máxima atracción. Eso quiere decir que cuando un lunar y un saturnino se encuentran, hacen clic así cañón. ¿Cuál es el problema? Que normalmente esas relaciones son buenas quizás para ciertos asuntos, pero en tema de pareja o en tema de acompañamiento y desarrollo, no siempre funciona. ¿Por qué? Porque tienen una misma función. Entonces, se entienden muy bien entre ellos, pero no se complementan. Entonces, es como tener dos embudos, ¿no? Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago con dos embudos, no? Más bien tendría que tener una botella y un embudo para que funcione la cosa, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual Saturno y la Luna se conectan tan bien, sienten una máxima atracción, sienten que se entienden 100%, pero ya en un tema de desarrollo, pues no empatan, ¿no? Y ese es el primer gradiente de enneagrama, que son máxima atracción
que vamos a decir que los que estén en el mismo nivel sienten máxima atracción. Júpiter y Mercurio sienten máxima atracción y Marte y Venus sienten máxima atracción. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Muy bien. Pecado lunar es avaricia. Pecado saturnino, soberbia. ¿Ok? Cuando decimos pecados, podríamos decirle la manera en cómo procesan. Si fuera un motor, necesita un escape, ¿no? Entonces, el procesar toda la energía que tienen, la manera en cómo, vamos a llamarle, defecan la energía, pues es a través de la soberbia. Cómo se defeca el lunar, la energía es a través de la avaricia. Pero es cuando justamente la energía, pues vaya, no se concreta o no se aterriza o no está bien fluyendo. Y entonces, al no estar bien fluyendo, se manifiesta en ese tipo cosas, ¿no? Eso es lo que significa el pecado. En general, cuando la energía no está yendo a su buena finalidad, es como tener un refrigerador que se le está saliendo el anticongelante. O sea, el anticongelante no es el problema. Tu problema no es agarrar, y ese es uno de los problemas, por ejemplo, con la Iglesia Católica, ¿no? El pecado hay que eliminarlo y hay que castigar. Y no. El tema es que tienes una fuga de anticongelante, no quites el tanque de anticongelante porque te mueres, ¿no? No quites esa vitalidad. Más bien, ese anticongelante tendría que estar yendo hacia otro lado, tendría que estar circulando para que el refrigerador funcione, ¿no? Entonces, lo mismo, este tema de todos los pecados que se van a mencionar ahorita, de los 6 tipos, de los 7 tipos, es la manera en cómo se manifiesta un saturnino que no está canalizando correctamente su energía, que son la mayoría, quizás el 99%. ¿Por qué? Porque estamos en este planeta de mucha ignorancia. Lo mismo la luna, y pues se manifiesta en forma de avaricia, se manifiesta en forma de soberbia. ¿Sí? ¿Está clarísimo cómo estamos analizando los tipos? Sí, sí, muy claro. Perfecto. Bueno, vamos entonces a avanzar. ¿Qué tienen en común Júpiter y Mercurio? ¿Quién me dice? Está bien fácil. Es pregunta de kinder. Está bien, les voy a Eh, ayudar. A ver, ya. Antonio. Yo iba a comentar que el nivel, pero no sé identificar qué más cosas. O sea, Lo que tienen en común es que Júpiter es el más grande y Mercurio es el más chiquito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se tiene en común. Eh, por un lado, es un desencajar, ¿no? Es un desencajar del grupo. ¿Por qué? Porque soy el más grande. Y por otro lado, es desencajar el grupo porque soy el más chiquito. Eso es lo que tienen en común los dos. Entonces, ese desencaje, eh, eso es lo que tienen en común. Entonces, el jupiteriano, ¿qué dijimos que tiene de característica? Que tiene un poder de atracción tremendo. De hecho, el influjo que llega de Saturno es muy chiquito, es una energía, vamos a decirlo, muy leve. Si fuera voltaje, llegaría a 1 o 2 volts. Y Júpiter es un transformador, ¿sí? Por eso está diseñado, el sistema planetario está diseñado, no es aleatorio, ¿me entienden? O sea, esto, cuando lo diseñaron, vamos a llamarle los arcángeles, por decirlo de alguna manera, lo diseñaron bien. Entonces, los influjos que vienen de Saturno vienen muy finitos, ¿no? Vienen así unos cuantos volts. Y Saturno, digo, Júpiter lo que hace es amplificar esa influencia, ¿sí? Y transmitirla. Entonces, Júpiter tiene esa capacidad de amplificar a los demás. Y por eso es que atrae a la gente. Porque cuando te sientes cerca, ves tu propio reflejo de tus virtudes, pero las ves amplificadas. Eso es todo lo que hace. ¿Han ido a la casa de los espejos? Pero imagínense, no solamente que te hace ver grande, porque diga, yo no me quiero ver gordo. No, que te haga ver mejor, que te haga ver mejor, que ves en el espejo y ahora te ves mejor. Eso es lo que tiene el jupiteriano. Y por eso es que tiene esa simpatía. Características del jupiteriano, normalmente son personas llenitas, son personas demasiado simpáticas, son personas extrovertidas, son personas, es el gordito que a todos le cae bien. ¿Sí? Ese es el jupiteriano en general. ¿Y por qué les cae bien a todos? Ya lo mencioné por qué. Porque lo que hace es que toma de tu influencia y la amplifica y te la regresa, pero tú te estás viendo a ti mismo en realidad en el jupiteriano.
Y en general, incluso a la gente que le cae bien o le cae mal, al final termina bien, termina bien. Y esa es la principal característica, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene el jupiteriano contra el mercurial? El mercurial tiene otra característica. El mercurial se mantiene a sí mismo frente al sol, ¿sí? Entonces, el mercurial es el arquetipo de ese chiquito, de ese nanito, que va a decir, yo me enfrento al rey, que va a decir, yo me estoy poniendo enfrente y no tengo miedo. Está junto al sol, un sol gigantesco, y aunque yo soy una cosa minúscula, no soy absorbido por el sol, ¿no? Que es todo lo contrario al jupiteriano, porque el jupiteriano, en cierto sentido, depende del círculo y entre tanto reflejo y entre tanta influencia que amplifica él, ¿sí? Se pierde a sí mismo. Entonces, los problemas de identidad con el jupiteriano son fuertes. Y sin embargo, el jupiteriano también conoce a todos, conoce las características de todos. Y el mercurial, en contraste, se tiene un ego muy marcado, muy concreto. No estoy diciendo que tenga un gran ego, estoy diciendo que está bien definido, como dicen por ahí las abuelitas, de hueso colorado, ¿no? Entonces, el mercurial tiene ya concreto su esencia y está concentrada. Y eso le permite también tener una, eh, un ímpetu de energía muy particular. Entonces el jupiteriano en general no es tan rápido y la mayoría de las cosas que hace las hace a través de los demás. Es decir, si podríamos hablar de el humano más, ¿cómo se llama esto? Es simbiótico, la simbiosis que dos animales cooperan para sobrevivir. El humano más simbiótico es el jupiteriano, ¿no? Entonces ve la manera de beneficiarse de los demás sin tener que hacer nada, pero de forma social, siempre de forma social. ¿Sí? Y el mercurial, ese tiene tan concentrado su energía que él siempre quiere hacer las cosas por él mismo. Va, se mueve, hace aquí, deshace, ya se adelantó, su pensamiento es muy veloz, muy veloz. Saturnino tiene pensamiento muy elevado, igual que el lunar, pero el mercurial lo que tiene es una capacidad de procesamiento muy rápida, ¿sí? Entonces compararíamos al saturnino a lo mejor con una buena memoria, vamos a decirlo, de almacenamiento y tiene muchos datos, tiene un procesador normalito, igual que el lunar. Pero el mercurial tiene, aunque tenga un tera o una giga de memoria de almacenamiento, tiene una capacidad de procesamiento mucho más rápida, una memoria RAM y una capacidad de flujo de comunicación y de información muy rápida, muy veloz. Entonces hay máxima atracción entre jupiteriano y mercurial, se complementan. ¿Sí? Eh, Hay máxima atracción, pero como dijimos, pues no hay forma de que siempre funcionen las cosas así. ¿Por qué? Pues porque cumplen funciones opuestas. Eh, Uno concentra el ego de sí mismo y el otro lo amplifica. Entonces, pues ya se imaginarán la bomba que se hacen en esas relaciones. Normalmente es una persona grandota y una persona chiquita, una persona muy movida y una persona que se beneficia de los demás. Pero al final eso no termina siempre bien en temas de relaciones. Y sin embargo, bueno, repito, tanto Saturnino como Lunar pueden trabajar juntos, sí. Júpiter y Mercurial pueden trabajar juntos, sí. Eh, pero no hacia un desarrollo personal, vamos a llamarla. Ahorita que veamos los maestros naturales y los alumnos naturales, es cuando se va a mover pues todo mucho más claro, ¿sí? Entonces, jupiteriano y mercurial. Pecado del jupiteriano es la gula y pecado del mercurial es la envidia. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? Porque el jupiteriano no envidia a nadie, ¿no? Al contrario, reconoce como la esencia de cada uno. Y siempre como, ay, no, tiene esto, tiene esto. Y no envidia a nadie, no le está pidiendo a nadie, pero el mercurial todo el tiempo está envidiando a los demás. Esa es su forma de fuga. ¿Por qué? Porque se siente a sí mismo tanto y dice, no puede ser, yo hago todo esto y ¿por qué no lo tengo? ¿Y por qué él sí lo tiene o por qué ella sí lo tiene? ¿No? Entonces es una compactación energética muy fuerte y es un tema también de a dónde va la energía, ¿no? Este, esa energía está todo el tiempo hacia afuera, ¿no? ¿Qué significa que está hacia afuera? Que está el mercurial siempre atento de lo que está sucediendo en su entorno, porque su energía está muy concentrada. ¿Cuál es el problema del mercurial? Que le cuesta la introspección.
le cuesta la introspección. Ve y resuelve el mundo. Ya resolvió la guerra en Israel contra Gaza, ya resolvió la paz mundial, ya resolvió la paz intergaláctica, pero no se ha visto a sí mismo. ¿Por qué? Pues está tan concentrado en sí, esa energía es tan densa que entrar allí es muy difícil, ¿no? Y el jupiteriano siempre se puede relacionar con todos, es más, hasta con los que no tiene compatibilidad. Y aquí ya empezamos, ya que tenemos 4 arquetipos, ya podemos empezarnos a dar cuenta que hay ciertos elementos que no tienen conexión entre sí. Por ejemplo, Júpiter y Saturno no tienen conexión entre sí, y Lunar y Mercurial no tienen conexión directa, sino a través de un tercero. Por lo cual la conexión energética no les es tan fluida. ¿Sí? No es totalmente opuesta, ahorita vamos a ver quiénes son realmente pues los opuestos, pero en general, siempre el tema, vamos a decirlo, de los no compatibles puede significar una persona que puede o no cooperar de manera X con el arquetipo. ¿Está bien? Hasta aquí preguntas. Hago una pausita para preguntas. Yo preguntaría, ¿cómo canalizan estos pecados, por ejemplo, en tu caso, de lunar, y bueno, en el caso de todos prácticamente, ¿cómo se canaliza? Porque sí entiendo que no es quitar como que el problema, sino integrarlo a nosotros y trabajarlo, ¿no? O sea, saber drenar eso. Primero es aceptarlo. O sea, te lo voy a decir así, si la persona ya conoce su tipo de energía, pues lo acepta. O sea, el Júpiter te dice, sí, soy una persona de mucha gula. El Saturnino tiene que decir, soy un soberbio, para empezar. Y después tiene que ver cuál es la raíz de la soberbia y canalizarla hacia el punto correcto. Es todo. O sea, realmente no es un tema de hoy, que tienes que trabajar con tu soberbia, porque no. Al contrario, esa soberbia tiene que ir hacia un lugar donde pueda beneficiar y pueda florecer, porque es tu propia naturaleza. Entonces, la avaricia del lunar tiene que ir hacia un lugar donde esa avaricia pueda florecer y prosperar, ¿no? El mercurial tiene que ver de qué manera su envidia puede beneficiar y puede aportar al grupo, ¿no? Entonces, no es Sí, fácil, justo. es justo la manera, pero cuando encuentra, vamos a decirlo, eh, esa rondana o esa tuerca para ese tornillo, entonces ya no se evidencia, porque energéticamente esta energía se está fluyendo hacia otro lado. Es como tener composta a tener un basurero en el patio. O sea, si ya le hiciste composta y la estás enterrando y la estás usando para que otra planta crezca, ya ni siquiera apesta, no te hace moscas, ¿no? ¿Me entiendes? Son tus desechos, pero los estás usando para el crecimiento. Entonces, esa es la manera como se canaliza. Si tú pones una terminal y otra, la energía va fluyendo hacia allá. No es un tema de cercenar o de quitar, ¿no? Que creo yo, que es el principal problema del cristianismo y por lo cual es un rotundo fracaso para la humanidad. Porque en el cristianismo te dicen, córtate una mano. O sea, esta mano no te sirve, córtatela. Entonces, acá estamos diciendo que hay otra manera, porque esta misma energía tiene que canalizarse hacia la terminal correcta, y la razón por la cual te está molestando a los demás, simplemente es porque no la estás canalizando correctamente. ¿Cómo podríamos hacer que esa energía funcione adecuadamente y hacia la terminal correcta, ¿no? Y ya, y desde allí va a florecer. Sí, digamos, esa parte como que me queda clara, pero ¿cuál sería el ejemplo? O sea, digamos, de la envidia, o sea, ¿cómo podríamos poner un ejemplo de ya que la envidia ya esté canalizada? O sea, ¿hacia dónde se dirige? Se tendría que dirigir, por ejemplo. Es muy buena pregunta. Eso tenemos que preguntarle a un mercurial. Este, Yo creo que el tema de la envidia, como la entendemos, no da para esa respuesta. Si nosotros entendemos la envidia como un flujo de salirme de mí para estar admirando hacia dónde va el otro y aprender del otro, pues entonces es voltearlo, ¿no? O sea, si me estoy fijando tanto en la otra persona, que yo, por ejemplo, como lunar, la verdad no me fijo mucho. Al contrario, trato de aprender de todos y trato como de justo canalizar, ¿no? Como embudo. No es que yo diga, ay, ¿por qué el otro tiene, no? Es como que mi naturaleza, pero
poniéndome un poco en los zapatos del mercurial, pues sí hay una perspectiva o hay una atención particular en lo que está sucediendo afuera y me estoy fijando en lo que está haciendo uno, en lo que está haciendo el otro, en lo que está haciendo, etcétera. Entonces, ¿cómo podría eso motivarme? Pues simplemente aprendiendo de él, ¿no? Este tema tendríamos, repito, que verlo particularmente con cada uno y tienes que, ahorita que veamos maestros naturales, pues básicamente lo que tiene que aprender el mercurial es hacer saturnino, literal. O sea, es un poco más soberbio, pero aprende el modo cómo manejar la energía del Saturno. Y el Saturno tiene que ser más marcial, y el marcial tiene que ser jupiteriano, y el jupiteriano lunar, y el lunar tiene que aprender del venusino. Y así es como todos aprendemos de todos, ¿sí? Entonces, esa pregunta particular, digo, salvo que tú ahorita particularmente digas, no, pues yo me percibo como mercurial, perfecto. Entonces hay que analizar cómo tú podrías canalizar eso y si es así. Si te percibes como algún otro tipo, bueno, pero sí, no es fácil. O sea, yo te diría que las mejores respuestas las vas a escuchar de alguien que sea nativo de ese tipo. ¿No? Yo que de alguna manera ya he recorrido el enneagrama, pues te puedo decir que desde la envidia de observar cómo se manejan otras personas, es como de cómo puedo yo aprender de esta persona para desarrollar esas capacidades de absorber esa energía. Eso es lo que yo te diría desde mi punto particular de vista, poniéndome en los zapatos de un mercurial. Si veo que alguien es bueno en lo que hace, simplemente me voy a pegar más a él, voy a estar ahí con él, voy a ayudarle, voy a moverme a su ritmo, voy a imitarlo, ¿no? En sus frases, voy a imitarlo en cómo habla, voy a imitarlo en cómo piensa, voy a imitar, ¿para qué? Para poder absorber su energía y poder recibir ese influjo cósmico. O sea, yo lo llamaría el mercurial en ese sentido, el actor cósmico, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser tan compacto y tan pequeño, realmente tiene la capacidad de imitar a los demás, ¿no? Entonces, como es el único que tiene la atención totalmente hacia afuera, por ser el más chiquito, pues obviamente envidia a todos los demás porque es el más chiquito, ¿me entiendes? Eh, y la manera, pues es que puede de alguna manera hacer esa semilla y que puede imitar a los demás. Eso es lo que yo te podría decir que es la ventaja de ser mercurial y podríamos canalizar esa envidia. Pues ahora, fíjate que, ¿cómo diría a lo mejor un mercurial evolucionado? Diría, lo que diría Antonio es, lo que me diría Mijael es, lo que me diría David es, ¿y qué haría Yoshua en este caso? Ese sería un mercurial que yo creo que ya está pasando a ser saturnino, ya trascendió su mercurialidad y ahora está aprendiendo otro nivel, ¿no? ¿Te gustó? Sí, 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 me suena interesante. De hecho, o sea, justo ese ejemplo es lo que buscaba, digamos, con todos. Ahorita que me queda como más claro lo que es el enneagrama, pues sí me hace muy interesante, pues, o sea, esta parte, ahorita, digamos, agarramos ese ejemplo. Realmente yo me identifico un poco más con el marcial, pero justo como tú lo dijiste, ¿no? O sea, te tardaste tus 3 años en saber eh, eh, cuál era la tendencia de tu naturaleza o influencia. Y yo ahorita estoy como observando, ¿no? Entonces, pues, sí, me gusta pues, el ejemplo, la respuesta. Muy bien. ¿Está bien? Y te doy una sorpresa, digo, ahorita que estamos repasando y vemos aquí, bueno, la Shivkoat de Huitzilopochtli tiene 7 esferas, son estas 7 esferas. O sea, al final, en el mundo antiguo siempre hay estas 7, ¿no? Todo el 7 representa eso, porque representa los 7 puntos que en el cielo, esto no es un tema, vamos a decirlo raro, ¿por qué? Pues porque si los antiguos estudiaban astronomía, evidentemente se dan cuenta que hay 12 o que hay espacios en el cielo que van parejos y hay 7 puntos que hacen lo que quieren, ¿no? Entonces, finalmente estos 7 van a estar en todas las culturas, los van a ver y el modo en cómo lo agregaron los babilónicos y cómo se transmite, es el modo también como recibimos esa influencia y empezamos a entender las diferentes naturalezas energéticas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, vamos ahora con Marte y Venus, ¿ok? ¿Qué tienen en común Marte y Venus? Los dos están cercanos al Sol. Mercurio más. Bueno,
sí, sí. Y Marte está, pues, más para allá que para acá. A ver, De Venus podría decir que, mira, Venus, por ejemplo, es uno de los planetas que va digamos, en sentido contrario a la Tierra y a los demás planetas. Eso es algo que he observado de Venus. Y de Marte, pues es el planeta rojo, ¿no? No, pero la verdad es que no identifico que pudieran tener como que en común. a ver, Mijael. No tengo ni idea. Muy bien, David nos va a responder, no se preocupe. Porque están abajo, ¿no? Al inicio. Ah, que están abajo. Ah, bueno, en el diagrama sí, pero como planetas, ¿qué tienen en común? No, pues tampoco sé. ¿Qué tendrían en común, Josh? ¿Por qué en el Vox Populi se dice las mujeres son de Venus y los hombres de Marte? Carácter, ¿no? Eh, bueno, el carácter. Y luego, ¿qué tiene que ver con el planeta? Bueno, ahí va la respuesta. La respuesta es que son los dos Malcolm en del medio. ¿Ok? A la izquierda tenemos a Venus, hacia el Sol. Están junto a la Tierra. Y a la derecha tenemos a Marte. Después de la Luna, tenemos a Marte y tenemos a Venus. Y podríamos llamar que tienen el mismo nivel energético y además son los planetas más brillantes. ¿Por qué son los más brillantes? Por obvias razones, vamos a verlo desde el punto de vista físico. Porque al estar más cerca de la Tierra y cuando les llegan los rayos del Sol, pues se ve más. Pues Venus la estrella de la mañana, Marte la estrella roja. Así que los dos son brillantes y los dos tienen más influencia. Por lo cual son por excelencia el arquetipo de influencia más fuerte para hombres y mujeres. Es decir, a los hombres nos influye Marte y a las mujeres nos influye Venus. De entrada, o sea, es como que ese arquetipo nos pega. Y son los dos principios de Sahara y Nekeba, de femenino y masculino, de entrada en toda la creación de lo que hay en la Tierra. Repito, los arcángeles diseñan muy bien el sistema solar. Entonces tenemos bien clarísimo la función, digamos, de cada una de estos planetas y cómo esto influye después a la Luna y se transmite a la Tierra. Representan la feminidad y representan la masculinidad. Eso es lo que tienen en común. Los dos son jerarcas, los dos son los más brillantes, los dos son los que también tienen más retrógrado. ¿Por qué? Pues porque están más cerca de la Tierra. Entonces a veces se nos adelantan o a veces se atrasan. ¿Sí? Y son, como dije, los más brillantes y además son los que tienen el mismo nivel energético porque están en medio. ¿Sí? Digo, poniendo a la Tierra de referencia, están en el sándwich. Está la Luna e inmediatamente está Venus y Marte. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, no es muy difícil entender este arquetipo. Marte se refiere literal a 80% o 90% de los héroes de las películas. Normalmente es un marcial, es un tipo duro, es un tipo varonil, es Conan el bárbaro, ¿sí? Es el tipo que de alguna manera agarra la espada y mata a todos y rescata a la princesa. Y Venus, evidentemente, es una princesa femenina, sensible, es una persona que de alguna manera tiene un buen gusto por la estética. Ese es Venus, es un artista normalmente, y el Marte es un artista tal vez, pero marcial, ¿no? Es un luchador, es un guerrero. ¿Sí? Entonces, esos son los arquetipos. Marte, la guerra, Venus, el amor.
No creo que haya mucho que aportar ahí en el sentido de que tenemos demasiados ejemplos, ¿no? Yo creo que el tema marcial y venusino es el arquetipo ideal en general para la sociedad, de hombre y mujer, ¿no? El tipo fuerte, marcado, y la mujer femenina, vamos a decirlo, modosa, por no llamarle en los modos, o sea, muy específica, muy formal, muy así. Ok, ahí está. Ahí están los dos puntos, las dos columnas. Eh, no sé si haya preguntas hasta acá. ¿Cuáles son sus pecados de ellos dos? Ira y pereza. Ok, listo. Entonces, hay máxima atracción, son la raíz de la creación, literal, el marcial y el venusino. Podríamos decir que el mundo no existiría sin marciales y venusinos. ¿Por qué? Porque en general el Saturnino y el lunar han movido los hilos psicológicos y de las redes, vamos a llamarle sociales y colectivas, todas las generaciones. Siempre detrás de un rey, o hay reyes directamente saturninos y lunares, que son los que se toman la libertad de crear sistemas de creencias, sistemas de estructura, sistemas políticos, sistemas sociales. Los jupiterianos y los mercuriales son los que en realidad hacen el trabajo de, vamos a decirlo, social, de movilización, de trabajo fuerte. Pero los marciales y los venusinos han sostenido el mundo en muchas cosas. Los venusinos han creado el arte en el mundo en general. Y los marciales han hecho las guerras y han hecho que las cosas se hagan cuando se tienen que hacer y cuando ya está demasiado podrida la situación, y son los que toman las armas y son los que hacen que las cosas, vaya, que rompen paradigmas, ¿no? Que si hay que tirar ese muro, van y lo tiran y ya ni te preguntaron. ¿Sí? Vamos a decirlo, en cierto sentido, no estoy diciendo que Goku sea marcial, no es para nada marcial, pero sí en el sentido de que cuando se toma la batuta de las cosas, rompen el muro y prefieren entrar por la pared que tocar la puerta. ¿Sí? Ese es un marcial. Y son los líderes. En general, el marcial gana liderazgo porque son tan fuertes que los demás tipos no alcanzan su nivel energético cuando el marcial está en su apogeo. O sea, imposible, se le tiene miedo, se le tiene un respeto y simplemente los demás tipos se anulan y dicen, sí, lo que usted diga, señor. ¿Sí? Esa marcialidad, ni nadie se mete con él, ¿no? Y en el caso del venusino es un poder de atracción gigante, ¿no? En el caso del venusino es una atracción que nada más porque está ahí la venusina ya todo el mundo quiere ayudarle, quiere servirle, quiere ser parte de sus proyectos, quiere estar allí cerca, simplemente porque es una persona, hombre o mujer, muy atractivo. Que es diferente a la atracción, por ejemplo, del jupiteriano, que es un reflejo de amplificación. El venusino es atractivo en sí mismo, ¿sí? Eh, y es el primer planeta, vamos a decirlo, que recibe de lleno la luz del sol y la refleja a la Tierra, ¿sí? Porque el mercurial lo deja todo para sí, ¿no? Es interno, así, hacia adentro. Entonces toda esa energía se la queda a él. Pero el venusino recibe de lleno la luz del sol. ¿Por qué el problema es su pereza? Porque el venusino tiene la característica del mercurial de estar cuidando hacia afuera, es decir, que el venusino también se da cuenta de todo lo que sucede, pero también se cuida hacia adentro y tiene demasiado poder de introspección, entonces no le queda energía. Eso quiere decir que no solamente que está vigilando hacia afuera, sino también está vigilándose internamente y dice, ay, ¿y no será que este pensamiento lo estoy pensando por esta razón? ¿Y qué pensará fulano de mí? ¿Y qué pensará sutano? Oye, ¿y por qué me habrá dicho esto? Y entonces empieza a darse vueltas y internamente, entonces se queda sin energía y dice, ay, no, hoy no voy a salir. Ay, no sé si hoy tengo ganas de hacer esto. Creo que me voy a quedar en casa, etcétera. ¿Sí? Entonces trata de estar en armonía, sí, pero pues es perezoso o perezosa. Es como funcionan las cosas en general. Ya cuando trasciende eso, ¿de quién tiene que aprender? Pues del mercurial, tiene que aprender a moverse, a estar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y después del saturnino a estar hacia adentro, pero de una manera mucho más objetiva, ¿no? Eso es Marte y Venus. Abro espacio de preguntas, Yo, comentarios. A ver, nuestro venusino número 1.
Una vez que ya sabes qué eres, puedes cambiar automáticamente por decir, este año quiero ser marcial, este año quiero ser saturnino, este año voy a ser lunar, o siempre te quedas como lo que te designaste. Tu raíz va a estar ahí. O sea, eso siempre, haz de cuenta que si fuéramos una hoja de papel, el amate o la hoja de fondo va a ser amarilla. Y ya toda esta vida va a ser amarilla. Pero lo que dibujes sobre la hoja, sí lo puedes cambiar. O sea, puede tener tintes rojos y luego tintes morados. Y hay gente que se queda nada más con la hoja en blanco, no hace nada o simplemente pone un poquito de negro pero se queda con el mismo color, ¿me entiendes? O sea, si tú naces venusino, te puede decir que 90 o sea, no solo cualquier tipo, venusino, jupiteriano, lo que tú quieras, pues se mueren con esa energía, porque no tienen este conocimiento. Quizás 99% de las personas. Y muy difícil que los pasen a través del enneagrama. ¿Cómo funciona y por qué estamos aprendiendo esto? No solamente para observar cómo funcionan las constelaciones y crear constelaciones a partir de esto, eh, sino que personalmente tu misión en este momento, Mijael, es evolucionar a mercurial. Es decir, que tú tienes que empezar a actuar como mercurial. That's it. ¿Sí? Y si ya estás en mercurial, entonces tienes que echar un vistazo a Saturno, ¿no? Si ya empezaste a actuar a mercurial, ya eres movido, ya estás ahí, ya estás canalizando, estás aprendiendo de todos, estás absorbiendo. Ya ahorita lo dijimos, ¿no? El mercurial que evolucionó ya se volvió un actor profesional, ya está imitando, ya sabe cómo, eh, etcétera, ya procesa rápido las cosas, se adelanta. Ah, me ibas a pedir esto, ¿verdad? Ya lo hice. Perfecto. Entonces ya si estás llegando a ese nivel de Mercurio, toca ahora avanzar a Saturno. Entonces, ¿cómo se avanza a Saturno? Siendo un erudito, siendo una persona que piensa las cosas y conéctate con saturninos. Tienes que empezar a tener amigos saturninos. Te vas allá al Finvestab y empiezas a sentarte con un doctor en ciencias y empiezas a platicar y te tomas un café con él, ¿sí? Empiezas, qué sé yo, empiezas a ir a círculos de gente que hace tecnología, gente que está metida, no sé, no te empiezas a juntar. O ahí mismo en Tesca también puedes juntarte con los saturninos que hay, etcétera. En todos lados hay saturninos, o sea, igual en todos lados hay de todos, no es que como que estén aislados, ¿no? Eh, y aprende de cómo analizan y cómo piensan y cómo desarrollan las cosas. Entonces, sería esa la evolución. Lo que sí no existe es eh, pasarte de Venus a Marte cuando no has pasado por el camino de Venus, Mercurio, Saturno, Marte. No puedes llegar a ser marcial de un momento a otro, no se puede. Contesté, Sí, ok, gracias. David. No, excelente, todo muy bien. No, ninguna duda hasta ahorita. Toño. Pues nada, mira, yo ahorita justo que comienzas a decir ya más características de los demás, eh, pues nada, o sea, estoy tratando como de identificar en cuál estoy, según con mi naturaleza, porque en efecto, digo yo, la parte de la introspección siento que no me cuesta, o sea, todo el tiempo sí veo mucho hacia adentro. Este, no había escuchado las demás características del marcial, del por cual yo me sentía como así, ¿no? Este, Sin embargo, bueno, o sea, ahorita justo tengo que seguir aprendiendo pues más de cada uno de los que vimos para saber pues cuál es mi influencia y qué es lo que tengo que trabajar. A mí la parte que me complica un poco es que, digamos, yo he llevado el camino del guerrero y el camino del guerrero me mandaba ahí, ¿no? Al marcial. Sin embargo, como dices tú, eso de llegar y romper y demás, yo no soy así de llegar y romper, o sea, rompo si se tiene que romper, pero no así como de que yo tome la decisión así de decir, sabes que yo voy a llegar y voy a hacer un desastre, por así decirlo, como que no. O sea, lo hago si se tiene que hacer, pero mientras no, o sea, soy muy observador, pues.
Antes de actuar siempre observo y lo mismo, ¿no? Observo afuera, observo adentro, observo todo y en el punto exacto trato de actuar. Pero bueno, eso es lo que pudiera yo decir. ¿Está bien? Bueno, pues terminamos ya en 5 minutos. Vamos a cerrar con la etapa evolutiva, los maestros naturales y los alumnos naturales. Eh, entonces, ya habíamos dicho que hay una concatenación y una interconexión entre los diferentes tipos. Y ahora vamos a entender cuál es la manera de ocupar la energía a nuestro favor. ¿Qué significa la energía a nuestro favor? Significa que las constelaciones, particularmente para el desarrollo personal, cómo podemos enlazarnos con nuestro tipo superior o nuestro tipo inferior y a partir de ahí evolucionamos. Y por el otro lado, las constelaciones que se hagan, a hacerlas no solamente por la atracción máxima, más bien no hacerlas con la atracción máxima porque la atracción máxima nunca termina bien, pero digo, se puede aprovechar esa energía para ciertos fines, pero con el tema evolutivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Cada tipo es el maestro natural automático de un tipo anterior. Y el tipo superior es el maestro natural del tipo que estamos diciendo. Por ejemplo, el venusino, ¿sí? Es maestro natural, nada más por estar ahí del lunar, nada más por existir. Ahí se pone al lado, no hace nada, y el lunar está, wow, qué tipazo, qué impresionante, este venusino es un genio. Ah. El venusino no hace nada, ¿está bien? El venusino, porque haya un mercurial enfrente, se conecta con él porque es un maestro natural. ¿Sí? El mercurial ve al saturnino como un maestro natural, lo admira, dice, este tipo es un genio. Sí, dicen que es soberbio, pero yo creo que es un chingón, ¿no? Ah, lo sigue, muy bien. Y el saturnino sigue naturalmente al marcial, automático. ¿Sí? Es su maestro natural. El saturnino admira la fortaleza del marcial y el saturnino normalmente no es muy aguerrido físicamente, ni tampoco es muy aguerrido socialmente, no mueve a la gente, no tiene ese carácter fuerte, entonces lo admira. ¿Sí? El marcial admira al jupiteriano porque el marcial sí que cree en la gente y los ayuda y todo, pero no tiene esa forma, esa simpatía, esa característica que dice, ¿cómo hace el jupiteriano para caerle bien a todos, para conectar, para hablar, para... Entonces lo admira mucho al jupiteriano y el jupiteriano admira al lunar. Dice, sí, yo aquí tengo a toda la gente, pero este tipo es introspectivo y hace y se mueve y va por más. Y cómo es posible que haya logrado todo, juntar todo, ¿no? Porque la característica del lunar es esa atracción. A diferencia del jupiteriano que atrae personas, el lunar atrae las cosas, atrae las energías, ¿no? Entonces es una característica particular del lunar. El venusino es naturalmente un artista, ¿no? Se le facilita el arte, se le facilita los proyectos que pueden realmente sorprender, los proyectos creativos se le dan muy bien. El mercurial normalmente también es líder. Es un líder, pero es un líder que va y hace las cosas, va y dirige las cosas, que hace que las cosas se materialicen junto con el marcial. Yo creo que sin marciales y mercuriales no habría nada en el mundo, se los prometo, porque ni el lunar, ni el venusino, ni el saturnino y el jupiteriano tienen energía para plasmar las cosas en el mundo, así de fácil. Los que han hecho que las cosas, que haya un tabique, que haya piedra sobre piedra, son los marciales y los mercuriales, no hay otra. Los jupiterianos los han juntado y han hecho grupos, ¿sí? Los venusinos han tenido ideas geniales y los saturninos han calculado todo y los lunares han juntado, vamos a decirlo, tanto recursos como elementos energéticos para que las cosas se den. Entonces, al final todos dependemos de todos, pero en ese sentido, tanto el marcial como el mercurial han hecho que se materialicen. En el mundo abstracto, pues los reyes, vamos a decirlo, son Saturno y Venus. En el mundo abstracto de la creatividad y en la estructura, ¿sí? De desarrollo. Y Júpiter y Luna pues, son los que logran juntar tanto a personas como a elementos energéticos para que las cosas se concreten. Y ahorita vamos a decir el solar. Finalmente, es importante entender que una persona también puede evolucionar si ayuda a desarrollarse a otra. Y este es el secreto de por qué un maestro busca un alumno, por qué un rey busca a un príncipe, por qué un maestro busca un discípulo.
Esto es porque la forma de evolucionar uno en su nivel de conocimiento es transmitiéndolo a alguien anterior para que ocupe tu lugar. Y si no haces ese movimiento de traslapar a alguien que de alguna manera te haga un apoyo, no avanzas de nivel. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo, un lunar tiene una pareja jupiteriana, también es bueno, porque al ayudar a ese jupiteriano a llegar a tu nivel, automáticamente avanzas a venusino. ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, de una relación de pareja, una relación de amistad. Si un venusino ayuda a un lunar a desarrollarse, automáticamente avanza mercurial, es inmediato, porque al recibir la energía del lunar y al el lunar impulsarlo desde Venus, lo rebota Mercurio. Un mercurial que está ayudando a un venusino a ser más movido, etcétera, va a evolucionar a Saturnino. ¿Sí? Y un saturnino que ayuda a un mercurial a ser más analítico, más filosófico, que le ayuda a desarrollar sus capacidades de abstracción, de introspección, porque recuerden que el mercurial no es introspectivo, le cuesta mucho. Lo va a hacer evolucionar a marcial, lo va a hacer más duro, le va a forjar el carácter. Un marcial que ayuda a un saturnino a forjar el carácter, lo ayuda a ser más fuerte, lo ayuda a desarrollar ese foie, ¿no? De hecho, ahorita que lo pienso, hay bastantes series de anime, ¿no? Que está el tipo que era débil y que después va desarrollando su coraje interno y se vuelve el héroe de la película al final. Pero era un tipo que era estudioso, pero no era tan avasallador y al final se termina volviendo un tipo superhéroe, ¿no? Hay muchas historias así. Y finalmente, si un jupiteriano ayuda a un marcial a desarrollarse socialmente, a desarrollar sus emociones, a desarrollar la conexión con los demás, va automáticamente a empezar a evolucionar hacia el lunar para manejar el tema energético. Este, entonces ya, así tenemos y cerramos los círculos de evolución humana y cómo funcionan. Y no hay persona que haya avanzado en su discipulado y en su entorno que no haya aprendido de otro tipo, de un maestro natural, porque tan fácil, no acepta a alguien que no sea su maestro natural como maestro. Así de simple, o sea, no acepta. Y al revés, no acepta un discípulo que no sea un subtipo, salvo que la persona ya haya evolucionado y si es así, entonces sabe o entiende cómo debe actuar. Termino con el sol. El sol, su pecado es la lujuria. Y particularmente el sol va a poder reflejar cualquiera de los subtipos. Normalmente, no, es raro que nazca un solar, pero cuando nace un solar, un humano solar, se acomoda en alguno de los subtipos temporalmente y desarrolla sus capacidades solares trabajando, pues ahora sí que en constelación. No hay otra manera de revelar esa parte. Y el tema de la lujuria normalmente los lleva a caminos bastante escabrosos, vamos a llamarle socialmente hablando, pero bueno, eso es básicamente los solares. No hay muchos, no, digamos que tal vez haya uno por cada 5,000 personas, más o menos, no sé, pero ya de entrada el solar es raro. Eh, desconozco, desconozco, la verdad es que no he conocido más de una o dos personas solares en toda mi vida, entonces desconozco bien cómo funciona su desarrollo en el enneagrama, pero el tipo solar se alcanza cuando ya le diste la vuelta al enneagrama también. Entonces, si ahorita, por ejemplo, algunos de ustedes están trabajando en su tipo superior, van a poder, terminando el enneagrama, realmente entender al solar, ¿no? Entonces, estamos en eso. Así que con esto terminamos la clase de hoy. Abro preguntas y comentarios. Antonio, Pues no sé por qué pudiera ser la lujuria, el pecado del sol. Esa sería mi pregunta. no lo sé, ni idea. Nos responderemos juntos a esa pregunta cuando estemos ahí entendiendo. Yo no entiendo al solar, te lo digo así. O sea, lo sé teóricamente, pero no entiendo al solar. No he tenido suficiente interacción con un solar,
ni he llegado al nivel solar para responderte esa pregunta. Pero bueno, Luna y Sol estamos muy conectados, ¿no? Como que ahí nos parecemos en alguna cosa, pero no tengo idea. Mijael. No, todo muy claro. Hay que ver el video varias veces para adquirir todo el conocimiento. Muy bien, David. No, igual todo excelente, todo entendido. Todo bien. Bueno, pues bienvenido, David, al grupo. Te encargo que puedas revisar en la semana las demás clases. Sí, Valen mucho la pena. Son los conocimientos semilla de muchas cosas. Y bueno, con esto ya después vamos a hablar de intervalos, vamos a hablar de conexiones, vamos a hablar. Esto es la aplicación del eneagrama a los arquetipos humanos, pero el eneagrama en sí mismo se aplica a muchas más cosas. Pero si no entendemos los arquetipos humanos, que es lo más físico y lo más tangible que tenemos del eneagrama, pues no vamos a poder trabajar con él en más cosas. Entonces, de entrada es eso, ley de tres, ley de octava, eneagrama, entender cómo va el flujo energético, las constelaciones humanas, y hasta ahí, de alguna manera, creo que si lo manejamos y lo masterizamos, creo que los temas sociales y los temas emocionales van a poderse manejar con mayor inteligencia, ¿vale? en este enneagrama no veo a la Tierra. ¿Dónde iba? ¿O no está? No está, no está Ok, porque de alguna manera la Tierra ya tiene su propia influencia. ok. Sí, aquí estamos hablando únicamente de las influencias planetarias. La Tierra, pues, representaría el cuerpo físico, es el hecho que tú tengas un cuerpo físico donde puedas depositar esta influencia, esa es la característica de la Tierra y todos estamos en la Tierra, así que más bien nosotros tal vez influiríamos a otros planetas si fuera así, pero como la maquinaria está hecha para que aquí haya vida y ya lo vimos, o sea, energéticamente ya expliqué para qué función cumple cada planeta, realmente la influencia de la Tierra es poder recibir todo esto en un cuerpo físico y que eso se traduzca en una característica física, ¿entiendes? O sea, no tendría por qué ser que un jupiteriano tú lo identifiques con su tipo de cuerpo, no tendría por qué, o sea, no hay ninguna cosa que te diga que sí tiene que ser. Esa es la magia de la Tierra. O sea, la magia de Claro, la Tierra es poder reflejar lo espiritual en lo material, claro. ¿va? Sí, bien. ¿Alguien más? Listo, pues. Pues muchas gracias, bonita noche, nos vemos el próximo sábado. Espero que las palabras también del grupo y de ponernos las pilas y de empezar a generar ese flujo, se den. El día que yo no pueda dar clase, por favor, reúnense, aunque sea dos de ustedes, 10, 15 minutos, graben la clase y lo mandan. Es muy importante que mantengamos el grupo activo, no solamente por un tema que a mí me interese, sino por la naturaleza del conocimiento tan elevado que estamos manejando. Si nosotros paramos el carro, nos metemos en un tema karmático no bueno. O sea, lo estoy diciendo tal cual. O sea, si nosotros paramos el coche del conocimiento, si ustedes no hacen nada con este conocimiento más que guardárselo en la bolsa y ya es como guardar un radiactivo y metérselo a la bolsa. O sea, esto tiene que estar en una turbina o en un generador de energía que tiene que estar dando porque para eso fue creado. Y entonces, pues ya con este conocimiento ya no tienen opción. Ahora sí que ya firmaron con sangre y pues por favor les pido que se pongan las pilas para que no tengamos ningún tema karmático nadie de nosotros y que podamos seguir avanzando y podamos seguir creciendo, porque es lo contrario, si nosotros lo entregamos y empezamos a trabajar juntos, las cosas van a ir no solo bien, van a ir increíbles, mejor y mágicamente excelentes, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bye Chao, bye. excelente noche. Hasta luego.